El papel de las mujeres en la historia ha pasado en gran medida desapercibido. Si pensamos en las grandes creaciones de nuestra cultura, rara vez se nos viene a la mente la imagen de una mujer, como si ellas no hubieran tenido nada que ver con el arte, la ciencia y el pensamiento que nos dejaron nuestros antepasados. En muchas ocasiones, ese papel de las mujeres fue desde un principio ignorado. En otras, fueron posteriormente borradas o acabaron cayendo en el olvido. Pero también hay casos en los que, aunque la presencia visible y destacada de las mujeres sea una evidente muestra de reconocimiento a su contribución, es nuestra propia mirada la que las ha invisibilizado. Las esculturas de los grupos orantes son muy representativas de la importancia de las mujeres de la Casa de Austria en el monasterio del Escorial. De los 10 personajes representados, 7 de ellas son mujeres. Siempre se ha interpretado el monasterio del Escorial como un edificio eminentemente masculino, pero esto nunca fue así. El palacio, como todos los palacios de los Austrias españoles, está dividido simétricamente en torno a un patio central y también al eje de la basílica. El lado de la derecha, más importante, está ocupado por las habitaciones del rey, pero simétricamente el de la izquierda por las habitaciones de la reina. En estas habitaciones se podía, por una parte, seguir las ceremonias religiosas que se celebraban en la basílica desde el oratorio, pero por otra parte también se podían ver los jardines que circundaban el monasterio. En este lado de la basílica, que podíamos decir femenino, se situaba también el armario relicario de la Anunciación, donde hoy están las reliquias femeninas. Ante él, muchas de las damas y mujeres que acompañaban a las reinas y a las infantas celebraban también ceremonias religiosas, por ejemplo, sus matrimonios con hombres generalmente al servicio del rey. En la parte superior, en los tránsitos del coro, se situaba una especie de palco con el oratorio de damas, desde el que muchas de estas mujeres podían seguir estas ceremonias religiosas. Estas habitaciones que circundan el presbiterio de la basílica comenzaron a utilizarse a partir del verano de 1586. Por la infanta Isabel Clara Eugenia, la hija predilecta del rey, porque aunque estuvieran pensadas para la reina, Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, falleció en 1580 y nunca las llegó a ocupar. Esta distribución se traduce también al exterior, sobre todo en las habitaciones que circundan la Torre de Damas. Se accedía a esta torre por unas escaleras, que eran las escaleras principales del palacio, desde las que se llegaba a todas estas habitaciones ocupadas por mujeres importantes, como podía ser la camarera mayor, que era una de las pocas que tenía acceso directo a estas reinas y estas infantas. Otra escalera importante de comunicación era la escalera de la reina, por donde desde las habitaciones de la reina se podían bajar a los jardines privados y también ascender a la galería privada del palacio, que hoy conocemos como Galería de Batallas, y colocada perpendicularmente la Galería de la Infanta. ¿Cómo era la vida de las mujeres Habsburgo y sus damas aquí en el Escorial? Normalmente la corte se trasladaba para pasar el verano y la estancia podía prolongarse durante unos cuantos meses, aunque esto no significa que no se produjeran estancias puntuales a lo largo del año.
Por ejemplo, en el verano de 1611, el maestro de los hijos de los reyes Felipe III y Margarita de Austria, entre ellos la futura reina Ana de Francia, aprovechó su estancia aquí en el monasterio para utilizar como parte de sus lecciones las pinturas murales de la biblioteca. Así, Ana de Francia recibió lecciones de historia clásica y de mitología en la biblioteca fundada por su abuelo. Sin duda, ella llevó consigo estos conocimientos adquiridos aquí en el Escorial cuando se trasladó a la corte de París. Otras mujeres, como Isabel Clara Eugenia, también disfrutaron de este tipo de formación. Por ejemplo, una anotación de 1597 en el diario de Jean Lermite menciona las tardes que Felipe II pasaba con sus hijos en una galería en la que había colgados a la altura de los ojos unos 70 mapas y sobre ellos se habían dispuesto representaciones pictóricas de diferentes ciudades flamencas. Todo esto nos sirve para poner en cuestión esa visión más tradicional por parte de determinada historiografía que ha visto en las mujeres de la dinastía únicamente mujeres interesadas en aspectos devocionales. Sin desmentir, naturalmente, la importancia de esos aspectos devocionales en este momento, podemos comprobar cómo recibieron una educación pareja a las de otras mujeres regias y otras mujeres de las élites de la Europa de su tiempo. Más allá de la educación, estas estancias estivales en el Escorial permitían otras actividades placenteras como pasear por los jardines, la caza y también, relajados de la etiqueta, tener largas sesiones de posado. La infanta Isabel Clara Eugenia posó para Alonso Sánchez Coello en el verano de 1586 y luego después, en 1591, para el pintor enviado por su hermana Catalina Micaela, Giovanni Caraca. Hubo siempre una relación muy estrecha entre las dos hermanas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y ella, Catalina Micaela, desde Turín enviaba frecuentes regalos y retratos a la corte española, también de los cultos importantes en el estado de Turín, como la Madonna de Mondovì, que regaló a su padre y que hoy está decorando la sacristía del monasterio, también realizada por el retratista Giovanni Caraca. En 1607, el pintor Juan Pantoja de la Cruz pasó un mes aquí en el Escorial para realizar un retrato de la reina Margarita de Austria similar a este que conservamos hoy en día en el Museo del Prado. El artista aprovechó la misma estancia para realizar las cabezas para dos retratos de la futura reina Ana de Francia y su hermano, el príncipe de Asturias, futuro Felipe IV. Ambos retratos se hicieron para ser enviados a la familia de su madre en Alemania. Otros entretenimientos incluían los paseos por el estanque, por la Fresneda, en compañía de mascotas, algunas de las cuales eran bastante traviesas, como una perrita que devoró un almohadón de Felipe II ante el enfado de este, o un mono que se comió los fuelles de un órgano, tal y como le recordaba Isabel Clara Eugenia a su hermano Felipe III. Las habitaciones de la reina en el Escorial eran escenario de acontecimientos clave para la vida de la monarquía, como los nacimientos de príncipes e infantes. Por ejemplo, el 16 de mayo de 1609 nacía aquí el infante Fernando, futuro cardenal y gobernador de Flandes. El recién nacido sería inmediatamente llevado a sus habitaciones por su aya, la condesa de Altamira, pero su madre permanecería aquí durante unos 40 días aproximadamente, que era el tiempo que duraba su recuperación. Este tiempo la reina lo pasaba rodeada por sus damas, por personas de su confianza, por su confesor y por algunas de sus criadas. Por ejemplo, en momentos como la celebración de la misa, que se oficiaba en el oratorio de esta habitación, ella podía mantener la intimidad gracias a doseles de gasa como este realizado en tela de la India. Una vez transcurridos esos 40 días de recuperación, la reina celebraba la denominada Misa de Parida, que en el caso del Escorial se celebraba frente a este cuadro de Santa Ana de Luca Cambiaso, posteriormente modificado por Tibaldi. El cuadro fue elegido por Felipe II, probablemente teniendo en mente a la reina, a su esposa, la reina Ana de Austria,
Pero también es importante tener en cuenta que en la tradición cristiana, Santa Ana era un referente para aquellas mujeres que ansiaban durante largo tiempo tener hijos. Pero por supuesto, no todos los partos fueron felices y de hecho, 2 años después del nacimiento del cardenal infante Fernando, la reina Margarita de Austria moriría aquí en el Escorial tras dar a luz a su último hijo, el infante Alfonso. Tan importante era el rol, el papel de madres de las reinas para garantizar la supervivencia de la monarquía, que solamente aquellas que habían sido madres de reyes lograron el privilegio de ser enterradas en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial. Todas ellas aparecen situadas a la izquierda del altar con la compañía de Francisco de Asís, el único consorte que lo fue de Isabel II. En los entierros de las reinas se empleaba el llamado terno de las calaveras, un conjunto de vestiduras litúrgicas especialmente creado para los funerales de las reinas que empezó a utilizarse en 1580 en tiempos de la reina Ana de Austria. Muchas de las obras de arte que hoy vemos decorando importantes museos en los siglos XVI y XVII estuvieron colgadas en el monasterio del Escorial. Una de ellas es el Jardín de las Delicias del Bosco, que Felipe II, a partir de 1593, destinó a decorar la Galería de la Infanta, su hija Isabel Clara Eugenia. Sabemos que muchas veces padre e hija hablaban de pintura, la infanta tenía sus propios criterios, aconsejaba a su padre qué obras comprar, asistía con él a la decoración de muchos de estos espacios y también a supervisar la realización de estas obras de arte, como los grupos orantes de la basílica o la custodia también del presbiterio. No nos debe extrañar con esta formación tan sólida que recibió en España que cuando fuera gobernadora de los Países Bajos desarrollara ese amplio coleccionismo y mecenazgo, protegiendo artistas de la talla de Rubens, de Van Dyck o de Jacques Callot. Estas mujeres reunieron importantes colecciones artísticas, como por ejemplo la infanta Isabel Clara Eugenia, que recibió de su cuñado el duque de Saboya una espectacular caja de piedras duras y de cristal de roca que ella donó al monasterio del Escorial para contener el Santísimo los Jueves Santos, pero que nos indican de la alta calidad de las piezas de sus colecciones. También muchas de ellas donaron al monasterio del Escorial importantes relicarios, como es el caso de Juana de Austria, la hermana de Felipe II, quien intercambió con su hermano una escultura relicario de San Jerónimo a cambio de una reliquia de San Lorenzo, y hoy día la podemos ver en el monasterio del Escorial, y desgraciadamente muchas de las obras que ellas donaron no han llegado a nuestros días. Esta arqueta de cristal de roca fue donada como relicario por la reina Ana de Austria, quien también tuvo una relación muy estrecha con el monasterio del Escorial y con muchos de los artífices que trabajaron en él, como Jacopo da Trezzo o Alonso Sánchez Coello. Ella misma, aparte de reunir una importante colección, protegió a algunos artistas e intercedió porque Tintoretto sucediera a Tiziano como gran pintor para Felipe II. Otro de los candidatos, Michele Parrasio, envió algunas pinturas importantes al monasterio, como las Tres Marías ante el sepulcro, pero también, por inclinar posiblemente a la reina, envió otras pinturas realizadas por iniciativa suya, como el nacimiento alegórico del príncipe don Fernando, que representaba uno de los momentos vitales para la reina, como era el nacimiento del príncipe heredero.
Otra importante mujer muy relacionada con el monasterio del Escorial fue la emperatriz María de Austria. Cuando quedó viuda de Maximiliano II, decidió trasladarse a Madrid a habitar en las Descalzas Reales, pero frecuentemente se desplazaba al monasterio del Escorial, sobre todo para adorar los relicarios y también para rendir culto a sus antepasados. Se la representa dentro de los grupos orantes porque cuando estos se realizan todavía no estaba claro que ella se fuera a enterrar en el monasterio del Escorial. Una de las numerosas reliquias y obras de arte que donó al monasterio es este escritorio de Habsburgo de ébano con aplicaciones en plata, que fue transformado en relicario. Y ya a finales del siglo XVII tenemos figuras fundamentales como la de la reina doña Mariana de Austria. No solamente realizó importantes donaciones al Escorial, como este espectacular espejo de cristal de roca que hoy se encuentra en la sacristía, sino que, como regente, durante la minoría de edad de su hijo Carlos II, fue fundamental en la restauración del edificio después del incendio acaecido en 1671, el más grave de la historia del monasterio. El incendio fue de tal magnitud que motivó que se iniciara un complejo y costoso proceso de restauración que a punto estuvo incluso de alterar la fisonomía del propio edificio. Pero esto se evitó gracias a figuras como la de Mariana de Austria, entre otras personas, que consiguieron mantener el aspecto original del edificio tal y como lo había planificado su fundador, Felipe II, y como hoy en día podemos contemplarlo. Sin duda, Felipe II es la primera figura que asociamos al Escorial, pero no debería ser la única, pues hubo otras muchas que contribuyeron a levantar y dar vida a ese monumento único. Entre ellas, naturalmente, hubo mujeres, cuyo papel en aquella época era más importante de lo que a veces pensamos. De hecho, una de las imágenes más icónicas de aquel periodo, la del más famoso retrato de Felipe II, fue obra, aunque durante mucho tiempo se olvidara, de una mujer, Sofonisba Anguissola, que también pintó y enseñó a pintar a las mujeres de la Casa de Austria.